Las inundaciones derivadas de las lluvias intensas que han ocurrido en casi todo el territorio nacional en los últimos días llevaron a que a esta hora haya 4.722 personas desplazadas fuera de sus hogares en 8 departamentos del país. Y Florida, el departamento de Florida, es el más afectado. Atraviesa, según señalan los conocedores de la historia, la peor inundación que allí se recuerde. Las precipitaciones provocaron la crecida del río Santa Lucía Chico, que alcanzó el nivel de los 10,67 metros. Hay 1.995 personas fuera de sus hogares. Las manifestaciones de esta situación son varias. Ejemplo, además del desplazamiento, además de los perjuicios en la vida familiar, la planta de OCE local quedó fuera de servicio, por lo que se interrumpió el suministro de agua potable, lo que obligó a establecer distintos puntos de distribución de emergencia. ¿Miramos hacia allí, Romina? Vamos hacia allí porque estamos en contacto justamente con el intendente de Florida, Guillermo López, del Partido Nacional. Intendente López, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Buen día, ¿qué tal, Romina, Emiliano? El gusto de estar en contacto. Sí, es difícil, ¿no? Supongo que está cansado, supongo que no está de muy buen ánimo. No, bueno, sí, son las circunstancias, cansado sí, pero bueno, todavía la adrenalina y todo lo que queda por delante ayuda a pasar estas horas, pero sí, efectivamente, el ánimo, además hay que ir contemplándolo porque la desazón de muchos floridenses y la angustia supera ampliamente lo que podemos estar sintiendo nosotros. En estos días, Florida batió 2 veces los récords, ¿no? Por ejemplo, del nivel del río, hasta dónde llegaron las aguas. Efectivamente, en el mismo Florida, en la estación aquí hidrométrica, la semana pasada llegaba apenas unos centímetros por debajo de la histórica, que aparte fue en el 2019, y hoy lo superó ampliamente, prácticamente por 1,5 metros, en particular a las 5 de la mañana del día de ayer, para ser exacto. Ahora el río ha bajado fuertemente en la noche madrugada, también ayer de tarde ya estaba bajando, y ahora comienza el retorno, la llegada a los hogares de todos estos floridenses desplazados, y la descripción del panorama que pasa a ser otra etapa de este evento climático y de sus consecuencias. Cuéntenos, en el momento más complicado que hubo estos días, ¿en qué se tradujo esta altura del nivel del río? ¿Qué implicaba en cuanto a la ciudad misma, ¿no? a la afectación a hogares? Bueno, de todo tipo. En primer lugar, y la más característica, es el corte del puente Piedra Alta, simbólico, sobre la explanada allí donde se desarrollan los actos oficiales de la Declaratoria de la Independencia, que nunca en la historia, si bien había algunas veces que había estado tocando el tablero o la viga longitudinal, nunca había superado ampliamente la cota de tablero, y fue por 1 metro por encima. El corte también del puente en el río Santa Lucía Chico de la Ruta 5, doble vía, que también eso implicó varias horas del tránsito interrumpido en la ruta nacional, de las más importantes. También el corte que significó por primera vez en la historia, desde que está construido Paso Severino, por el aliviadero sangradero de Máxima, digamos, que interrumpe y que inunda la Ruta 76, que es la que pasa por encima, y también eso implica tener cortado el camino alternativo a Ruta 5 de sur a norte del país. Las consecuencias además en área inundada, en zonas donde nunca llegó, y en la madrugada de ayer además muchos de los vecinos que viven una vida en esos barrios afectados dicen, no, aquí nunca llegó, no va a llegar, y la toma de decisiones a destiempo de dejar su casa y de trasladarse, que eso generó la parte más angustiante de evacuaciones, sobre todo ya con el agua, en muchos casos de la cintura para arriba, y todo lo que eso implica, ¿no? Sí, remarco eso como señal de la gravedad, ¿no? Hay casas, hay familias acostumbradas, entre comillas, a que puede llegar a inundarse la vivienda, pero esta vez se pasó esos límites, ¿no? Y les tocó a otra gente, a otras casas, a otros lugares de residencia, ¿no?
Efectivamente, y no fueron algunos centímetros, también fue por mucho. Entonces, sí, eso implicó que las decisiones de dejar su casa y a veces la parte de convencer a algunos integrantes de la familia de dejarla fuera más duro, y bueno, y allí también como contrapartida a eso, la muestra de solidaridad, sobre todo en la madrugada de ayer, tremenda. Mucha evacuación se hizo en embarcaciones, por ejemplo, y estaban desbordadas las 2 o 3 embarcaciones que teníamos desde la institucionalidad, y empezaron a aparecer actores privados, vecinos, a dar una mano tremenda. Y bueno, y por suerte lo que angustiaba era las consecuencias en cuanto a la salud, en cuanto a heridos o incluso a pérdida de vida, que eso por suerte no tenemos que estar lamentando. Intendente, ¿cuál es la situación a esta hora en torno a la planta de OCE, concretamente de allí que abastece a Florida? Porque decíamos hace unos minutos, bueno, quedó por momentos fuera de servicio, ¿no? Se tuvo que interrumpir el suministro de agua debido a las complicaciones que incluso generó la cantidad de precipitaciones. ¿Cuál es el panorama ahora, a esta hora? Efectivamente, la situación fue así. A la tardecita de antes de ayer, ya la planta ya estaba en condiciones del nivel del río de tener afectaciones sobre la planta potabilizadora. Esfuerzos que se hicieron en los días previos en función a los pronósticos de parte de OCE, apoyado por el SECOED, permitieron eso, levantarlo 90 centímetros, que es el límite crítico de falta de operatividad de la planta, 90 centímetros. Pero bueno, esta creciente pasó por encima de ese límite, y a partir de la medianoche de ayer quedó la planta de tratamiento fuera de funcionamiento. Sobre hora de la madrugada, también debido al bajo consumo en la madrugada y en las primeras horas de la mañana, ya empezó a haber problemas en el suministro de agua a través de la red convencional, digamos. Y bueno, y a partir de ahí se implementó un sistema alternativo. A partir de la tarde de ayer se pudo ingresar a la planta luego de que bajaron las aguas y comenzaron las tareas de recuperación. UTE primero energizando todo lo que es sistemas electromecánicos y demás, y eso ya se está cumpliendo, y ya vos se está trabajando fuertemente en la puesta a punto, limpieza, desinfecciones, ver el estado de la situación de las bombas, de los motores, y bueno, y eso están trabajando denodadamente y nos van a llevar varias horas, sino algún día más, y después viene toda la parte de potabilizaciones, bombeo, llenado de los depósitos, de las redes, porque varias horas estuvimos funcionando con los depósitos y bueno, y quedamos a cero en la red y en los depósitos, así que nos quedan varias horas y algunos días más por delante para recuperar y normalizar el abastecimiento de agua potable. Le hemos estado preguntando por consecuencias de las lluvias, o mejor dicho, de la crecida del río debido a su vez a las precipitaciones. Pero Florida sufrió también una turbonada en estos días, ¿no? Hubo impactos del viento, de las rachas de viento fortísimas y de granizo. De esa otra parte, digamos, del castigo que tuvo esa zona, ¿qué pasa? ¿En qué quedó el saldo? Bueno, efectivamente, eso fue la noche previa al pico de la antenoche, digamos, que en la madrugada a las 9 de la noche se registraron esas turbonadas, granizo y lluvias intensas que generaron, caídas de árboles, más de 140 intervenciones, voladuras de techo, que están también evaluando los equipos de arquitectos y sobre todo los asistentes sociales para estar colaborando. Después nos tuvimos que redistribuir ahora para esta emergencia de la crecida del río Santa Lucía Chico, y también algunos problemas puntuales en los drenajes urbanos y demás, porque fueron 165 milímetros en esa noche, pero de apulsos de 40 a 45 milímetros en 30 minutos, 25 minutos. Entonces eso generó saturaciones en la parte de las cuencas urbanas, digamos, y bueno, implicaba todo eso en la conexión. Lo primero fue en esa noche asegurar la integridad física de todos los que circularan por la vía pública, eso es sobre todo donde había cables energizados o donde había redes de UTE con árboles caídos encima o redes de alumbrado público, retirar de la vía pública algunos árboles, decenas de árboles que estaban interrumpiendo el tránsito, y bueno, y sobre todo balizar y señalizar bien porque era de noche para que nadie tuviera ningún accidente. Algunos accidentes de tránsito se dieron por problema de visibilidad en función de esa intensidad de lluvia y demás, en 3 casos en la ciudad de Florida, y por suerte no hay que lamentar ni siquiera heridos, pero
Sí, fue eso, y ya la verdad que ha sido tan dinámico todo que uno va perdiendo la memoria y se va ocupando de lo que pasa en las últimas horas, pero efectivamente este evento climático de crecida que impresiona la imagen hoy viene inmediatamente después de todo este viento de esa madrugada donde bomberos, policía, militares, servicio de la Intendencia, espacios públicos, vialidad y obra estuvieron abocados a la recuperación de la vía pública y sobre todo en condiciones de seguridad. Intendente, venimos hablando de lo que, obviamente, de lo que más afecta a las personas. ¿Tiene algún dato, algún relevamiento en materia de producción, por ejemplo? ¿También se había afectado el departamento? Bueno, hemos estado en contacto con las gremiales, pero en este caso todas preocupadas y ofreciendo su solidaridad para desde sus instalaciones a esto. Una vez que pase esto, y ahora estamos abocados a restablecer los servicios básicos aquí en Florida, y además el 25 de agosto, que el pico está llegando en este momento, y si bien está la situación más controlada porque es un río bastante más grande en su cuenca y permite tener más previsibilidad, y bueno, y toda esta movida ha implicado que las evacuaciones pudieran ser de día. Anoche hubieron algunas. Después de todo esto es hacer una evaluación, pero más allá de los daños en caminería y la preocupación por la salida de la cosecha de verano, y sobre todo algunas voladuras de techo en algún establecimiento, sobre todo lechero y demás, donde hemos tenido contacto de que bueno, ahí están los seguros que los productores están asegurados, van a tener ahí una herramienta. No tenemos un relevamiento sistemático de cuánto, seguramente en los primeros días de la semana que viene vamos a empezar, como también daño en infraestructura urbana, lo que está debajo del agua y la erosión y espacios públicos, y también caminería rural y calzada, porque estamos hablando del corte del río Santa Lucía Chico, pero todos los cursos estuvieron completos y cortando la circulación en todo el departamento. Dos preguntas para terminar, Intendente. Una, efectivamente esto se está ordenando, esto se está normalizando. Se lo pregunto por lo que señalaba ayer el propio presidente de la calle Pou cuando estuvo de recorrida. Dijo, todavía no recibieron lo peor. El agua recién estará llegando entre hoy y mañana. ¿Cómo es eso? A lo mejor se refería a 25 de agosto. Creo que ahí es donde está llegando en horas de la noche. Esto estaba más referido a 25 de agosto. Más a la zona sur y sobre todo también 25 de agosto y en el departamento de Canelones y Santa Lucía. Pero bueno, los pronósticos implican, y el mismo presidente incluso en la reunión de trabajo que tuvimos, evaluaba y hacía alguna consulta y decía que los pronósticos extendidos implican que daría una tregua en cuanto a precipitaciones y permitiría que baje el nivel del río. Sí, en la zona sur del departamento y norte de Canelones por el río Santa Lucía Grande, ¿no? Intendente, a ver, para hacerlo con el diario del lunes, digamos, está claro que estos eventos climáticos van a ser más frecuentes de aquí en más, ¿no? Según señalan distintos especialistas, pero ¿qué medidas se pueden adoptar de acá en adelante para, de alguna manera, tomar precauciones en caso de que situaciones de este tipo se vuelvan a repetir? Sí, hay medidas estructurales o a largo plazo, primero de ordenamiento territorial y de gestión en el territorio que hemos ido tomando y que ya hoy dieron su fruto. Por ejemplo, en evacuados tuvimos 74 el día de ayer, llegamos a 82 en estas últimas horas en la ciudad de Florida, cuando en general, por ejemplo, el evento del 2019 superábamos a 240, 250, y eso también es en función de varios ordenamientos del territorio y plan de regularizaciones, de asentamiento, por ejemplo. Ahí está, ¿se habían dado traslados ya con el plan Avanzar, por ejemplo? Efectivamente, 3 barrios fueron realojados en los últimos años y ya estos números indican un dato cierto de lo que son esas medidas estructurales. Incluso si este evento se hubiese dado unos meses para fin de año, está previsto un cuarto realojo y la regularización por completo de todos los asentamientos en la ciudad de Florida, y ahí hubiésemos bajado la vulnerabilidad fuertemente y hubiésemos evacuado. Los autos evacuados, zonas ya consolidadas y demás, el corte de la ruta 5 ya es otra escala y otra dimensión que permite a lo mejor ponernos a pensar un poquito más abierto en cuanto a esto
de los efectos del aumento de la variabilidad y de los picos extremos, tanto en crecidas como en sequías, ¿no? El año pasado a esta hora estábamos sacando la foto histórica de Paso Severino vacío, y hoy estamos sacando la foto histórica de Paso Severino a su nivel máximo registrado. Eso es un dato de la realidad. Preguntan algunos oyentes si no hay medidas a tomar con el dragado de los cauces de agua, que justamente por lo visto tienen poco calado, etcétera, ¿no? Lo que nos indican los expertos en el tema, porque es lo primero, que puede tener un efecto en las cuencas urbanas, en las cuencas inmediatas, en las que tienen tiempo de respuesta de alguna hora. Lo que sucede en este tipo de eventos, se pueden imaginar que un dragado de 2 metros por 100 metros de ancho, cuando esto eran kilómetros y kilómetros, de un par de kilómetros la planicie de inundación hacia ambos lados, el efecto puede llegar a ser de algunos centímetros en la compensación del nivel pico. Entonces ahí es un gran esfuerzo para una respuesta prácticamente en cero. Es lo que nos dicen los expertos en el tema. Intendente Guillermo López, le agradecemos este panorama a propósito de la situación en Florida. Suerte con las tareas que quedan por delante. Me queda la incógnita de cómo vivirán la Semana de Turismo, la Semana Santa en estas condiciones. Y bueno, sí, primero, y aparte con todo lo que implica el retorno, y bueno, esperemos estar ahí cerca para que sea lo más suave posible, mitigar lo más que se pueda. Pero sí, estaremos en contacto y esperemos que rápidamente nos levantemos de todo esto. ¿Esto que está pasando afecta alguna tradición de Florida en particular en estas fechas? Bueno, se han suspendido todos los eventos, pero en esta semana no tenemos los grandes eventos del departamento están abocados más a otras fechas, y bueno, en ese sentido, más allá de las tradicionales barras que salen de pesca en los cursos fluviales, que en este caso creo que varios van a tener que tomar decisiones de suspenderlo para el año que viene. Volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias a ustedes. Chau, chau.